Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 24, versículos 4 al 8. Señales antes del fin. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia, y gracias por regalarnos este día más de vida. En este momento, al abrir la Escritura, solicitamos la presencia de tu Espíritu entre nosotros, que al abrir tu palabra podamos comprender el mensaje que tienes para nosotros y que podamos aplicar estas verdades a nuestras realidades. Gracias por tus bondades. Lo pedimos en Jesús. Amén. Hemos comenzado nuestro estudio de Mateo capítulo 24, donde los discípulos se acercan a Jesús, primero para mostrar la majestuosidad del templo, donde el Señor hace un anuncio terrible: no quedará piedra sobre piedra. Entonces los discípulos hacen una pregunta importante: dinos, Señor, ¿cuándo serán estos acontecimientos? ¿Qué señal habrá del fin del tiempo? Por supuesto que los discípulos no entendían del todo lo que Jesús se refería. Tampoco tenían muy claro cómo sería el fin del mundo. Así que Jesús, para poder explicarle a sus discípulos estas verdades, mezcló dos acontecimientos: la caída de Jerusalén y las señales que anuncian la pronta venida de Jesús en gloria. Nuestro estudio de hoy entonces comienza con el primer grupo de señales que el Señor les da en esa doble aplicación, los versículos 4 al 8, y estudiaremos estas verdades por partes. Lo primero que hace el Señor es darles una advertencia. Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Los discípulos, aquí un poco equivocados en cuanto a lo que entendían con respecto al reino de Dios, le han preguntado a Jesús: ¿cuándo es el fin? ¿Qué señales habrá de tu venida? Lo primero que les dice Jesús es que nadie os engañe. La razón principal por la cual debían cuidarse era para que no fueran engañados o descarriados. De una u otra manera, Jesús repitió esta advertencia en muchas ocasiones. Es decir, habrá de alguna manera intentos para confundir y engañar a los discípulos con respecto a los acontecimientos que tienen que ver con la destrucción de Jerusalén, pero también acontecimientos que después comprenderán se refiere a la segunda venida de Cristo. Esta misma advertencia es para nosotros, pero ¿cómo pretenderán engañarnos? Leamos el versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Así que la manera en que vamos a ser advertidos de los engaños es que Jesús anuncia que vendrán falsos dirigentes del pueblo, falsos mensajeros que tratarán de contradecir la profecía bíblica y en vez de advertir de la destrucción, anuncian falsamente que Israel será liberado y será una gran nación. Y eso se cumplió literalmente. Elena de White comenta: muchos falsos mesías iban a presentarse pretendiendo realizar milagros y declarando que el tiempo de la liberación de la nación judía había venido. Iban a engañar a muchos. Las palabras de Cristo se cumplieron. Entre su muerte y el sitio de Jerusalén aparecieron muchos falsos mesías. Pero esta amonestación fue dada también a los que viven en esta época del mundo. Los mismos engaños practicados antes de la destrucción de Jerusalén han sido practicados a través de los siglos y lo serán de nuevo.
Libro El deseo de todas las gentes, página 582. Así que esta es una advertencia divina que aparece en varios pasajes del Nuevo Testamento. Es una advertencia clara para estar alertas contra los falsos maestros. Estos maestros dicen que hacen grandes señales y obran de tal manera milagros que, si fuere posible, engañaría aún a los escogidos. El versículo 11 del mismo capítulo 24 de Mateo advierte: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En la época de la destrucción de Jerusalén aparecieron falsos profetas, y así como en la antigüedad, vendrán a dar mensajes como si fueran de Dios. Estos falsos profetas o maestros llevan a los hombres a quitar su mirada de la palabra de Dios y fijarla en ellos como los grandes hombres del saber. Considero que nuestra generación es la más fácil de engañar de todas, porque a pesar del conocimiento que tenemos, del acceso a la comunicación, de la información que está disponible en las redes, hemos decidido creer lo que vemos, y estos hombres harán grandes señales, y además de eso, cualquier cosa que nos parezca científica, rodeada de esoterismo o misterio, es considerada una ciencia. Por eso, vez tras vez, en este mismo capítulo encontraremos advertencias sobre los falsos maestros y sobre el engaño que vendrá. Sigamos mirando lo que Jesús dice en Mateo 24, 6 y 7. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diversos lugares. Aquí el Señor menciona otras señales. Menciona, por ejemplo, guerras o rumores de guerras, nación contra nación. Los discípulos no deberían sorprenderse cuando estallaran las guerras antes del año 70 después de Cristo. Habría guerras antes de la caída de Jerusalén, pero éstas no anunciarían el pronto regreso de Jesús. En este discurso, nuestro Señor anticipa tanto el fin de la nación judía como el fin del mundo. Herrera de Güey nos ayuda a entender estos pasajes al escribir. Antes de la destrucción de Jerusalén, los hombres contendían por la supremacía. Se mataban emperadores, se mataban también a los que se creían más cercanos del trono. Habían guerras y rumores de guerras. Es menester que todo esto acontezca, dijo Cristo, mas aún no es el fin, ni de la nación judía como tal. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas, principio de dolores. Cristo dijo: a medida que los raminos vean estas señales, declararán que son los juicios de Dios sobre las naciones por mantener a su pueblo escogido en servidumbre. Declararán que estas señales son indicios del advenimiento del Mesías. No os engañéis, son el principio de sus juicios. El pueblo se miró a sí mismo, no se arrepintió ni se convirtió para que yo los sanase. Las señales que ellos presenten como indicios de su liberación de la servidumbre os serán señales de destrucción. Libro El deseo de todas las gentes, página 582. Esta predicción se cumple fielmente. Algunos historiadores comentan que entre el año 31 hasta el año 70 fue un periodo de grandes calamidades. Todos estos acontecimientos deben ocurrir, pero aún no es el fin. Será principio de dolores. Pero también dice que habrá pestes, es decir, grandes enfermedades. Dice también que habrá hambres. En Hechos capítulo 11, versículo 28, leemos lo siguiente. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sobrevino en tiempo de Claudio.
Aquí se hace alusión a una gran hambre en Judea en torno del año 44 después de Cristo. Durante el reinado de Claudio, entre los años 41 hasta el 54 después de Cristo, hubo 4 grandes hambres. También se mencionan terremotos. Hubo una serie de fuertes terremotos entre el año 31 y el año 70. Los peores ocurrieron en Creta, 46 o 47 de nuestra era, Roma en el año 51, Frigia en el año 60 y Campania en el año 63. Además de eso, un historiador llamado Tácito menciona fuertes huracanes y tormentas en el año 65. Estas señales ocurrieron poco antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 y anunciaban que el fin de la nación judía estaba llegando. Lo mismo ocurre en nuestros días. La multiplicación de guerras trayendo una cantidad de muertos, las enfermedades que se levantan en nuestros días, como la pandemia que ocurrió en el año 2020, y la multiplicación de desastres naturales, anuncian que algo grande va a ocurrir en este planeta Tierra. Por eso el Señor advierte en el versículo 8 de Mateo 24, pero todo esto es solo principio de dolores. Se refiere a los dolores de parto. La mujer siente dolores que anuncian que está a punto de dar a luz. De la misma manera, en este discurso nuestro Señor, por medio de estas señales, anticipa tanto el fin de la nación judía como el fin del mundo. Quiere decir que estas señales señalaban el fin de la nación judía, así como la multiplicación de estas señales en nuestros días presagian un acontecimiento que pondrán fin a la historia de este mundo. Todos los acontecimientos que vemos a nuestro alrededor son principio de dolores, porque el fin está por llegar, y ese fin será la segunda venida de Cristo sobre esta tierra. Apreciados amigos y hermanos, cuando el Señor Jesús dio estas señales, los discípulos quizás no entendieron lo que estaba por acontecer ni cómo ocurriría. Lo cierto es que el Señor les dice que cuando vieran esas señales, entenderían que el fin está cerca. Lo mismo ocurre en nuestros días. Las señales que el Señor ha dejado en este capítulo 24 nos anuncian que el fin de la historia de este mundo está por llegar y que nosotros debemos estar preparados para estos acontecimientos, para que no nos tome por sorpresa, para que entendamos que el Señor quiere que todos nosotros podamos estar listos para el encuentro con Él cara a cara. Apreciado amigo y hermano, mientras el mundo hoy habla de paz, seguridad, este mundo va prontamente a su destrucción final. Hoy es día de entregarnos a Jesús y hoy es el día de buscarle de corazón. Por eso te invito hoy a que le entregues tu vida a Jesús y a que permitas que Él haga su obra en ti. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.